te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí otra vez, Señor, en tu palabra, aprendiendo poquito a poquito, cucharada a cucharada, Señor, aquellas cosas que al hombre no le es dado a conocer, pero tú, Señor, nos ayudas conforme a tu gracia. Hemos venido, Señor, porque tenemos necesidad de ti, Señor. Tú nos has dejado tu palabra para crecer, conocerte, y cada día esa palabra que opera en los creyentes nos transforme, Señor, nos haga más como Cristo. Ayúdanos, Señor, llévanos de la mano, ilumina cada paso, Señor. Te pido que me des gracia, sabiduría, amor, Señor, en tu palabra, y que todos, Señor, recibamos el mensaje que tienes en este día, en esta noche ya para nosotros, Padre. Que tu semilla, Señor, produzca 30, 60, al 100 en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al libro de Mateo 26, por favor. Mateo 26. Esta noche voy a compartir un tema, ¿verdad? Todos los temas que estamos trayendo tienen una continuidad, aunque tienen diferentes títulos. Y voy a hablar acerca del tema: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, primera parte. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, primera parte. Mateo 26, del 40 al 41. Este verso que vamos a leer lo vamos a utilizar como un verso de referencia de unas palabras que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos mientras Él estaba en Getsemaní. Vemos en la historia, ¿verdad?, que Jesús estaba allí orando profundamente. Dice que sudaba, ¿verdad?, allí gotas de sangre. Era tan intensa la oración. Y dice que el Señor iba y venía, fue 3 veces a orar, y le dijo a sus discípulos que velaran juntamente con Él. Y en el versículo 40, continuamos leyendo, ¿llegaron todos? Dices, vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo, ¿verdad? Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? ¿Verdad? Dice el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si nos dan un deseo a cumplir a cada uno de nosotros como cristianos, ¿verdad? Quiero imaginar que ese deseo es poder espiritual para poder agradar y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y una de las cosas que tratamos aquí es de enfatizar y sobreenfatizar andar en el espíritu, ¿verdad? Si se dan cuenta, en las predicaciones que hemos traído, enseñanzas están saturadas de este mensaje y todavía nos quedamos cortos. Y cada día todos tenemos luchas, enfrentamos situaciones, personas difíciles, situaciones que parecen no tener solución. Tomando eso en cuenta, nos damos cuenta que tenemos que agradar a Dios en todo. No importa el ofensor, no importa lo que nos pase, no importa las cosas que digan de nosotros, tenemos que ser como Cristo. ¿Están de acuerdo? Eso habla de que tenemos que entonces andar en el poder del Espíritu para poder soportar, poder terminar el día firme, poder responder a Dios y ser aprobados por Él. Bueno, si nos damos cuenta, antes de la cruz, antes que los discípulos recibiesen el Espíritu, los discípulos fueron vencidos por la carne, por su débil condición. Y Jesús dijo algo muy importante que nos arroja entendimiento acerca de nuestra propia debilidad carnal. 2 cosas importantes. Número 1, les dijo, el espíritu está dispuesto. Otra palabra que se utiliza es, el espíritu está presto. Y lo otro que le dijo fue, la carne es débil. En otras palabras, la carne es enferma, enfermiza. Cuando nosotros pensamos en la terminología o la palabra débil, humanamente pensamos, bueno, estoy débil, puedo levantar algo, pero por mi debilidad no puedo levantar mucho. Pero en la Biblia, cuando se habla de débil condición, de la débil condición, verdad, humana, significa que somos paralíticos espirituales, no tenemos nada de fuerza espiritual. A veces cuando decimos, verdad, no sé si usted a lo mejor de un momento de frustración, cuando falla Dios, dice, bueno, Dios sabe que soy humano, ¿verdad? Es un término que muchos usan. Cuando decimos eso, es posible que estemos confiando más en nuestra capacidad que en lo espiritual. Y por otro lado también, esta parte, este término o terminología es utilizada para excusarnos con Dios. Cuando pecamos decimos, bueno, ¿quién no falla?
¿verdad? Dios sabe que soy hombre o mujer o humano, ¿verdad? Pero Dios sabe que somos humanos. Incluso en Romanos 6:19, fíjense lo que dice Pablo. Dios sabe que somos humanos, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces no utilizamos palabras como no quiero obedecer porque se me hace difícil en mis fuerzas. A veces decimos mejor decimos, ¿verdad? Soy humano. Romanos 6:19, fíjense lo que dice. Dice, hablo, ¿qué dice Pablo? Como humano, por vuestra humana debilidad. O sea, el Señor cuando nos da una orden en obediencia, el Señor no lo está haciendo o ignorando que somos humanos o que somos débiles. Él lo sabe, ¿verdad? Dice que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, esa palabra ahora significa ahora como son nuevos creyentes, nuevos nacidos, como ya tienen el Espíritu Santo. Dice, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora Dios sabe que todos los que estamos aquí somos humanos. Dios no nos está mandando a hacer cosas que no podamos hacer. Por ejemplo, cuando el Señor reparte los talentos, dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y dice luego el texto, dice en Mateo 25:15, no tienen que buscarlo. Dice, a cada uno conforme a su capacidad. Esa palabra capacidad es la palabra griega dunamis, de donde viene la terminología dinamita, pero significa poder espiritual. O sea, aquel hombre que entregó los talentos a estos hombres, se los dio porque tenía cada uno una capacidad, uno tenía para 1 talento, otro para 2 y otro para 5. Pero nos damos cuenta que tiene que ver con la capacidad que primero Dios nos da. Cuando Dios nos dice absteneos de toda especie de mal es porque podemos hacerlo. Ahora, en la Biblia nunca nos mandan a ser perfectos hoy. Dios también sabe que es un proceso de edificación, de crecimiento, cuando estamos en la práctica. Pero nos manda que debemos de andar en el Espíritu. Y en ese andar es donde vamos siendo cambiados, regenerados, etcétera, etcétera. Los discípulos durmieron cuando debieron de estar despiertos, pero hubo una parte donde ellos debieron dormir y estaban despiertos. No sé si se acuerdan, cuando le dijo el Señor, pasemos al otro lado. Dice que el Señor dormía y ellos despiertos. Pero en Getsemaní llegó el momento donde ellos tenían que estar despiertos y durmieron, ¿verdad? Jesús utiliza aquí 2 palabras, ¿verdad? Una de ellas es la palabra velar. La palabra velar es la palabra griega, es del griego gregoreo, significa vigilar y significa estar despiertos. Ahora, obviamente hay palabras en la Biblia que el contexto nos ayuda a ver si lo que está diciendo es literal o si es metafórico. ¿A qué me refiero? Cuando la palabra, por ejemplo, ¿se acuerdan de Jesús en Efesios? Dice, tú que duermes, despierta tú que duermes y te iluminará o te alumbrará Cristo. Basado en el contexto, se está refiriendo el texto de andar alerta espiritualmente, con los ojos del espíritu abierto, con la mente enfocada en la palabra, atento a los ataques del enemigo, al pecado que nos asedia, etcétera, andando en las cosas espirituales. Y esta palabra es utilizada metafóricamente refiriéndose en el contexto general a los atalayas. Por ejemplo, cuando Jesús dice, el que no aborrece su familia, su vida y toma su cruz y me sigue, ¿qué dice? No puede, ¿qué? Ser mi discípulo, ¿verdad? Y utiliza un ejemplo, dice, ¿quién que edifica una torre primero no se sienta y calcula si la puede terminar? ¿O quién que va a salir a pelear, ¿verdad? A la guerra, uno que viene en 20,000 y tú nada más tienes 10,000, no calcula antes que le envíe condiciones de paz? La palabra velar, que es la palabra vigilar, habla de una atalaya que está en una torre muy alta. Es una estructura hecha, ¿verdad?, en las ciudades en los tiempos bíblicos, porque en ese tiempo se peleaban todavía se pelean, pero hablando en tiempos bíblicos, derribaban los muros, así como en Jericó, ¿se acuerdan? Y tomaban la ciudad. Si algún enemigo podía o llegaba a tomar los muros y tomaba a la gente, la esclavizaba, el rey se apoderaba de ese territorio. Entonces, en ese tiempo habían dentro de los muros y ciudades, había una torre como un cono, ¿verdad? O vamos a decir, ¿cómo diría? Un pilar, ¿verdad? Redondo, alto.
Y allí estaba un hombre llamado, lo que le llaman el atalaya. Y el atalaya tenía que estar siempre enfocado a distancia. O sea, no contando mariposas ni nada de eso. Tenía que tener los ojos siempre enfocados y vigilando a distancia. ¿Por qué razón? Porque si el atalaya de momento se desenfoca y el enemigo de momento surge y corre hacia él, no le alcanzaría el tiempo de avisar a los soldados que el enemigo se aproxima. No sé si vieron la película del Titanic. ¿Cuántos la vieron? Bueno, en esa película, según la película, ¿verdad?, la negligencia del atalaya en el barco, por eso fue que chocaron con el témpano, porque se puso a mirar a las parejas besándose y cuando se volvió ya estaba casi encima del témpano de hielo y se desenfocó y murieron miles de personas en la película. Bueno, en la vida espiritual se utiliza esta metáfora o figura para hablarnos a nosotros de estar siempre vigilantes, pero siempre está hablando de vigilantes en la palabra de Dios para poder ver. ¿Qué representa la torre en el atalaya? Representa la verdad de Dios. Acuérdense de esto siempre. Es muy importante esto. Si como creyentes no estamos parados en la verdad, nunca podremos identificar las mentiras o las falsedades de Satanás. Pero si estamos fuera de la verdad, es muy fácil ser engañados. Este atalaya podía identificar al enemigo porque estaba en la torre. Y así Jesús, cuando les habla a los discípulos, ellos entendían cuando le dice velad, y luego la segunda palabra es orar. Y la palabra es orar aquí es como si el atalaya está vigilando, pero también cuando ve que llega el enemigo, ¿qué hace? Él no va y pelea, ¿verdad que no? Sino que toca la trompeta o toca algún instrumento para que vengan los soldados a pelear. Entonces vemos aquí dos acciones. Como atalayas tenemos que vigilar y tenemos que orar. Y esta palabra aquí habla de clamar a Dios de que nos ayude. Ahora, nosotros habitualmente solamente oramos cuando vienen los problemas. Pedimos ayuda espiritual cuando estamos en batallas. Pero no todos tienen el hábito de pedir ayuda cuando todo está tranquilo, ¿verdad? O sea, como quien dice, preparándose antes que lleguen los ataques carnales, satánicos, espirituales. Esta palabra velad, ¿verdad?, es muy importante porque habla de mirar a través de la palabra, identificar las cosas o discernir al enemigo a través de la palabra. Por ejemplo, Efesios 6 dice que no tenemos lucha. ¿Contra quién? Con carne y sangre, con seres humanos. Pero cuando alguien te ofende, la reacción natural, si estamos en la carne, obviamente no es espiritual. Nos ofendemos con la persona. La palabra dice que cuando alguien te ofende, quien está operando detrás de la persona no es esa persona, por así decir, sino los espíritus, vamos a decir. Aunque la persona es responsable, ¿verdad?, de sus palabras y su ofensa, no nos enojamos, o sea, no somos enemigos de las personas porque cargan la imagen de Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces, si no estamos vigilantes, caeremos en este engaño. Bueno, por esta razón, en el verso 45, fíjense que llegó un momento donde el atalaya, si pierde de vista o se desenfoca, llega el momento donde el enemigo se extiende hacia la torre o hacia el muro para derribar el muro. Y sabe usted que llega un momento que no hay tiempo, ya no hay tiempo para poder pelear. ¿Se acuerdan cuando entraron los 2 espías a Jericó? De la manera que entraron, no derribaron muros. O sea, sí los derribaron, me refiero al principio, entraron 2 espías. Y uno de adentro, ¿verdad?, Raab, permitió que ellos entraran. Pero luego el Señor tumbó los muros, es algo diferente. Pero en este caso, el Señor nos da una enseñanza. Lo que dice el 45, dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya. Y luego dice, y descansad. O sea, ya no tienen que orar o sea, hay un tiempo para velar y orar. La palabra nos enseña que siempre tenemos que estar despierto ante todo ataque. Miren, cuando estamos creciendo espiritualmente, desarrollando el discernimiento, nuestra mente no está siempre alerta en lo que es espiritual. Vivimos humanamente, ¿verdad?, como cualquier ser humano, y solamente nos damos cuenta que el enemigo ataca o que Dios hizo algo cuando algo sucede de manera externa. Pero hay veces, hermanos, no sé si a usted le pasa a algunos, donde usted puede de momento hasta percibir un ambiente espiritual cargado, vamos a decir, cuando decimos está pesado el ambiente.
cuando se siente algo más espiritual que visible, o cuando Dios te da como una alerta de prepárate, o ora, o vela, o cuidado, o sea, llega un momento que andamos alerta, no andamos, ¿verdad?, contando pajaritos en el aire. Y aquí Jesús le dice, ya, descansen, ya. O sea, tenían que orar en este tiempo, tenían que velar en este tiempo. Pero luego le dice, aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos y vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ahora, fíjense en algo. ¿Cuál era la dificultad de los discípulos en esta orden que Dios le dio? El Señor en este caso. Que oraran y velaran con Él. Si yo les pregunto, ¿por qué no pudieron? Es muy obvia la respuesta, porque no podían. Todavía, ¿verdad?, vivían en la carne, vivían en la débil, en la humana condición. El libro de Gálatas 5, no tienen que buscarlo, no lo vamos a leer ahora, nos habla del verso 16, de que el deseo del Espíritu es contra la carne, y el deseo de la carne es contrario al Espíritu. La palabra aquí, deseo, es la misma palabra que hemos estado utilizando en las últimas enseñanzas, epitomía. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan de epitomía? De la señora epitomía, ¿verdad? Bueno, esta palabra es muy importante porque la idea del texto significa que la carne está profundamente enamorada de este mundo y el Espíritu está profundamente enamorado de Dios. Cuando digo enamorado me refiero totalmente y profundamente, ¿verdad? Ama a Dios el Espíritu, la carne ama al mundo. Entonces, cuando entendemos eso, eso nos da una mejor idea de que no debemos de vivir en la carne, sino ¿dónde? En el Espíritu, ¿verdad? Jesús en este texto dice el Espíritu está dispuesto. Fíjense la palabra dispuesto, me llamó la atención, ni me imaginaba que era la traducción griega, protumía, que se parece a epitomía, ¿verdad? Esta palabra dispuesto o presto, ¿verdad? El Espíritu está presto, es la palabra protumía. Y esta palabra significa predisposición, o sea, alguien que siempre está preparado para decir que sí, es el Espíritu. Esa traducción también significa lleno de celo, pero un celo diferente al que entendemos como seres humanos, es un celo de Dios. El Espíritu siempre quiere agradar a Dios, ese es su deseo. Y es el que Dios produce en nosotros. También significa buena voluntad. Y también significa listo y en espera. En otras palabras, si usted es nacido de nuevo, el Espíritu siempre, siempre, siempre lo está esperando. En todo momento, siempre lo está esperando. Pero luego dice Jesús, la carne es débil. Y la palabra débil en su ejemplo figurativo habla de parálisis espiritual. En otras palabras, cuando Dios nos da una orden espiritual, no la podemos cumplir en la carne, a menos que el Espíritu nos ayude y el Espíritu nos guíe. También significa enfermizo o frágil. Ahora, hay veces que podemos confundir una obra para Dios, confundir un fruto con una obra humana. Es muy fácil confundirla. Es importante aprender a distinguir ambas. Si nos damos cuenta, antes de los discípulos recibir el Espíritu, notamos muchas actitudes carnales. Por ejemplo, vemos a los discípulos compitiendo por posición. Discutían entre sí por cosas materiales. Tenían su mirada en las cosas de la tierra. Jesús en Mateo 16 le dice, ¿por qué no pones la mirada en las cosas de arriba? Se preocupaban cuando la palabra de Dios ofendía a los fariseos, o sea, temor de hombres. Pedro en un momento le cortó la oreja a un romano, ¿verdad? Un soldado romano. Y nos damos cuenta que le daban más importancia a los dones que a los frutos. Estaban distorsionados. Vamos a ver un ejemplo en Lucas 10, verso 17, para que vean, a veces cuando andamos en la carne, no siempre significa robar, matar, mentir, adulterar. El simple hecho de no valorar las cosas de Dios, amor al prójimo, todo eso es carnal. Lo contrario a eso, claro. Lucas 10, versículo 17. ¿Cuántos se acuerdan cuando el Señor envió a los discípulos, verdad, a las misiones, verdad, por así decir? Y en el versículo 17, ellos volvieron. Dice el verso 17 que volvieron los 70, ¿cómo? Con gozo. Vinieron contentos. Y vamos a ver aquí una evidencia de nuestra carnalidad cuando nos gozamos por las cosas que no son de Dios. Dice, con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora,
Esto Jesús los corrige y lo pone como algo sumamente carnal y de hombres. Y el 18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo, ¿cómo? Ahora, ¿por qué dice la palabra como un rayo? Bueno, nos imaginamos que está hablando de velocidad. O sea, así. Por su altanería, por su altivez, ¿verdad? Se apantalló por algo que no es de Dios. Fíjense lo que dice el 19. Jesús le dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Serpientes, escorpiones, no se está refiriendo literalmente a los animales, sino a los demonios y a Satanás. Esa es la idea. Dice luego, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora, fíjense el poder que Dios nos da como iglesia. O sea, ¿se pueden dar cuenta la potestad que recibimos de parte del Señor para servirle? Ahora, ¿qué sucede cuando le damos más valor a la autoridad, al poder, a la gracia, a los dones, que al fin del por qué nos dio esas herramientas? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 20, pero, es importante esa palabra, pero habla de cuando tú vas en dirección norte y de repente el pero te dice vas mal, vuelta en U. No os regocijéis, no le den más importancia, es la idea, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fíjense aquí la distinción. El corazón carnal siempre anda buscando apantallar, el aplauso, la gloria de hombres, la posición, menospreciar a los demás, esa es la idea. Obviamente, el uno ver que un demonio, el cual es una potestad demoníaca, espiritual y angelical, se van corriendo cuando yo digo, ¿verdad? Perdón, el nombre de Jesús, es algo impactante. O sea, no lo podemos eso evitar, es impactante. Pero la razón de por qué Dios nos da autoridad no es para apantallar a nadie ni sentirnos más. Por eso hoy vemos iglesias que hacen un show cuando le van a sacar un demonio a alguien y la iglesia se torna un espectáculo, ¿verdad? Y la gente le llama la atención esto, mucho. Nos damos cuenta que Jesús dice, no se regocijen por eso. Regocíjense porque sus nombres están, ¿dónde? Escrito en el libro de los cielos, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Jesús? Miren, sacar un demonio obviamente es por el poder de Jesús, no es por el poder de nadie. ¿Se acuerdan cuando unos judíos quisieron, ¿verdad? Yo te conjuro, ¿verdad? Por el nombre que predica Pablo, que salgas, y le dice el demonio, ¿quién tú eres? Yo no sé quién tú eres. A Pablo lo conocemos, pero de ti nunca hemos oído. Bueno, es un sentir humano cuando tú dices, ¿verdad? Sale en el nombre de Jesús y la persona es libertada. La pregunta que Jesús hace es, ¿te alegras porque tú sacaste el demonio o porque el hermano o la hermana fue libre? Fíjense la diferencia. Jesús, cuando le dice, regocijaos que sus nombres están en el cielo, es gracias a la cruz. Gloríese en la cruz. Porque los demonios salen porque yo les digo, no porque ustedes dicen. Y su nombre está escrito en el cielo por la cruz. Bueno, en la manera que el hombre ejercita su autoridad es basado en sentirse superior a los demás, en humillar a los demás. La carne siempre busca sentirse superior a los demás y en momentos donde Dios nos da dones, virtudes, hermanos, les voy a decir algo y lo he dicho anteriormente. La gracia de Dios es lo más lindo que podemos tener, pero la podemos confundir y la podemos mal utilizar. Y siempre digo que a veces Dios nos da gracia y se queda la fama y se va la gracia. Y desafortunadamente es pesado, ¿verdad? Cuando Dios te da un don que la gente exalta, ¿verdad? A veces la gente se enfoca más en tu don que en tu fruto. Y le llaman hombres y mujeres de Dios por el don que ejercita y no por el fruto. Y eso es lo que ha llevado a muchos hombres y mujeres a engañar. Bueno, en capítulo 13 de Lucas vamos a ver la actitud de Jesús. Vamos a ver cómo Jesús manejó esta situación cuando a él le tocó. En Lucas 13, versículo 10, vamos a ver aquí 3 tipos de corazones. 3 corazones. Hay 2 que están incorrectos, un solo correcto. Vamos a ver el de quién es. Dice Lucas 13, verso 10. Y se enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de ¿qué? De reposo. Ahora, hemos estudiado, hemos tocado este punto de que el pecado lo que ha hecho es que ha puesto la creación en orden de prioridad e importancia más que al hombre.
O sea, nosotros podemos, humanamente hablando, sin Cristo obvio, darle más importancia al dinero que a un hermano. Darle más importancia a lo material que a las personas. Eso es lo que ha hecho el pecado, distorsionar. Entonces, aquí Jesús está debatiendo con los fariseos porque están enojados que Jesús sanó a una mujer en el sábado. Pero vamos a ver la actitud de ellos, ¿verdad? El verso 11 dice, y había allí una mujer que desde hacía ¿cuánto? 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, hermanos, 18 años. Hasta dónde llega nuestro corazón lo veremos aquí. Dice, en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ¿qué le dijo? Eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, ¿y qué hizo? Glorificó a Dios, ¿verdad? Cualquiera. Pero el principal de la sinagoga, ¿qué dice luego? Enojado. ¿Por qué estamos viendo aquí? Ese es el primer corazón. Un corazón enojado porque a alguien le fue bien, enojado porque se hizo lo correcto, pero obviamente es porque tiene un fin personal y privado. ¿Verdad? Dice, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo, ¿qué le dijo? Hipócritas, ustedes no guardan el sábado tampoco, les dijo. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey. Ahora fíjense la palabra, desatar. Obviamente cuando tú amarras una mula, un animal, no se puede mover. Jesús utiliza la misma figura con la mujer atada por Satanás, no podía enderezarse. Ellos desataban su mula, pero no querían desatar a la mujer. ¿Se están dando cuenta del corazón aquí? Eso es de la carne, ¿sí o no? Dice, y a su buey, a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, o sea, ¿por qué le llamó hija de Abraham? Una igual que ustedes. O sea, una igual. Que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aquí vemos 3 tipos de corazones. Número 1 vemos los fariseos. Los fariseos por mantener su ley, su gobierno, ¿verdad? Oprimían a la gente, como en este caso. Por otro lado vemos a los discípulos que quieren seguir a Jesús, pero todavía tenían tendencia por los fariseos. Cuando Jesús predicaba y se ofendían, algunos discípulos decían, ¿sabes que lo que dijiste ofendieron a los fariseos? Pero vemos un tercer corazón, hermanos, el corazón de Jesús, el corazón del Señor, el regocijo del Señor, de que no se enfocaban en las maravillas que Él hacía, tanto en que la mujer era libertada. No le daban más importancia al día sábado, a la misma iglesia como tal, que a las personas, hermanos. O sea, obviamente no, mis hermanos, miren, ¿cuántos saben que tenemos que congregarnos? Dice la palabra. Pero hay veces que hay gente que tiene necesidad de ti y puede ser un domingo. Y no debemos decir, no, es que es domingo y tengo que ir a la iglesia. Si se muere, que Dios lo lleve con bien. ¿Sí entienden? A veces, hermanos, usted tiene el dinero del diezmo en el sobre y hay gente que tiene necesidad. Y usted dice, no, es que si no le doy el diezmo a la iglesia, el Señor me castiga. No, mis hermanos, no funciona así. No somos mecánicos, somos gente creado a la imagen de Dios. ¿Están de acuerdo? O sea, obviamente Dios nos guía en cada decisión, ¿verdad? Nos confundimos a veces el gozo, hermanos, de Dios con el gozo del mundo. Confundimos la paz de Dios con la paz del mundo. Y confundimos el amor de Dios con el amor del mundo. Miren, algo que cada día como práctica tenemos que tener es examinar los frutos. O sea, no debemos asumir que todo lo que hacemos es en el fruto del Espíritu. Tiene que ser probado. Pablo decía, examínate, pruébate. O sea, de momento podemos hacer una obra de amor, sí, en fruto. Pero nunca debemos de dejar de examinar de dónde salió esa actitud. Miren, tú puedes tener paz de Dios, pero puedes tener paz porque no te interesa a nadie. Fíjense qué fuerte, hermanos. O sea, tú puedes vivir así, no me interesa en el prójimo, y puedes tener paz. Eso es paz. Desinteresarte trae paz. Despreocuparte por la necesidad de los demás es paz, es tranquilidad, es la ausencia de preocupación.
pero Dios te da paz. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la paz de Dios te hace pacificador. La paz de que no te interesa a nadie te trae nada más tranquilidad. Y la paz de Dios, hermanos, llega en el momento cuando estamos pasándola muy dura. Y obviamente todos queremos esa paz. ¿Cuántos dicen amén? Puede surgir un amor, una persona muy amorosa, muy carismática, simpática y confundir eso con amor. Pero si no amas a tu enemigo, si no sirves al que te ofende, no es amor, dice la palabra. Puedes tener gozo, ¿verdad? El gozo, dice la Biblia, que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pero podemos estar gozosos porque compré algo nuevo ayer, o me pagaron una deuda, o el doctor me dijo que salí bien de la prueba. Se parecen mucho, hermanos. Miren lo que dice Romanos 8. Debemos de tomar en cuenta que el fruto del Espíritu se muestra en intención, actitud y en palabras. No solamente debemos de reposar en decir, bueno, ¿verdad? Yo soy una persona amorosa. Bueno, eso lo tiene que decir otro, no nosotros, ¿verdad? Siempre el que testifica de nosotros no debemos de ser nosotros, sino los otros, ¿verdad? Jesús dice, si yo testifico de mí, ¿verdad? No es verdad. Romanos 8:6, versículo del 6 al 8. Usted conoce los textos. Fíjense aquí cómo hemos siempre, aunque estudiemos una y otra vez lo que es vivir en la carne, vivir en el Espíritu, siempre habrá mucho espacio para seguir entendiendo, porque cuando hablamos de vivir en el Espíritu, a veces utilizamos ilustraciones mecánicas, ¿verdad? Como cambiar una manguera de una llave a otra. Pero no es tan simple así, o sea, no es un cambio de mangueras. Usamos ilustraciones, pero es algo más profundo todavía. Y aquí, en el verso 6, hay una palabra importante, dice, porque en esta Reina Valera dice el ocuparse. La palabra ocuparse es la palabra griega phronema. Y phronema, por ejemplo, cuando usted tiene una preocupación, imagínese por un momento que le dan una mala noticia de alguien de su familia que usted ama mucho, que está enfermo o enferma. Vamos a pensar por un momento un ejemplo. Y su mente en ese momento se ocupa tanto que usted está en el trabajo y es pensando en ese problema. Usted viene en el camino, en su carro, o en el autobús, o en el tren, está pensando en ese problema. Usted está en su casa comiendo y está pensando en ese problema. Esa es la palabra phronema. Es en que está nuestra mente mayormente ocupada. Ahora, hay cristianos, obviamente los nuevos y muchos cristianos que a lo mejor, ¿verdad?, no maduran. Llega un momento que se conectan a veces con Dios. De momento, si van a orar, leer la Biblia, o si cometen un pecado, se acuerdan de Dios. Y la palabra está llena de versos que nos dice, debemos de caminar, debemos de andar, ¿en qué? En el Espíritu, siempre. O sea, no tenemos que esperar un ataque del demonio, ¿verdad? O hacer un servicio a Dios, tenemos que estar siempre con la armadura espiritual, dice la palabra. Y esta palabra phronema, ocuparse, está hablando de en qué estamos, a qué le estamos dando más importancia. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿En qué estamos descansando? ¿En qué estamos pensando? Cuando tomamos decisiones, la tomamos basado y filtrado a través de eso que nos ocupa. Y esta palabra dice, el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte. Y aquí la palabra carne, es fácil nosotros inmediatamente conectarlo con un pecado de mentira o etcétera, pero carne simplemente es todo aquello que es material, todo aquello que es material, terrenal y del mundo, eso es carne. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora vamos a conectar los versos. En Mateo 26 dice que el Espíritu está ¿qué? Presto, está dispuesto, está esperándote en todo tiempo, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Siempre el Espíritu está así, de brazos abiertos esperándote. Y dice aquí la palabra que cuando te ocupas en la carne, dice su fin es muerte. Si te ocupas en las cosas del Espíritu, es vida y es paz. Ahora, te habla de vida acerca de vida eterna, pero te habla de paz en condición de tu corazón. ¿Verdad? Es una distinción importante. Dice, por cuanto los designios, o podemos decir, por cuanto las decisiones del hombre caído, ¿verdad?, del corazón carnal, ¿qué dice? Son enemistad contra Dios. O sea, hermanos, entendamos esto importante. Toda decisión que no se origina en Dios es pecado.
aunque parezca buena. Toda decisión, miren, si pensamos en los galardones de Dios, o vamos a pensar mejor en lo que Dios nos va a aprobar como buenas obras, consiste en todo aquello que Él nos ordenó. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? No solamente de pan vivir el hombre. ¿Qué dice luego? Sino de toda palabra que sale. O sea, nuestra vida espiritual consiste en las palabras que salen de la boca de Dios. No solamente leer la Biblia, sino la orden directa de Dios. Eso nos lleva, hermanos, a un compromiso más profundo con Dios, a permanecer velando y orando para buscar esa dirección. ¿Sí entienden? Dice, porque no se sujetan aquí la carne a la ley de Dios, o sea, no se va a sujetar. Miren, cuando usted dice, ay, quiero orar más, por ejemplo, ¿verdad? Confundimos orar, cuando usted dice, yo batallo con la oración, todos batallamos porque la carne no le gusta orar. Usted va a sentir una angustia profunda en su corazón que no va a querer orar. Es como el niño beberse la medicina. El niño no quiere medicina, pero la necesita. ¿Están de acuerdo? O sea, usted no tiene que llevarse de sus sentimientos para orar, tiene que orar. Tiene que orar, o sea, usted va a sentir dolor siempre, y afán, y querer pararse al minuto. Es normal eso, hermanos, eso no es un ataque de Satanás. La carne es débil, dice Gálatas, la carne se opone a los deseos del Espíritu. Y usted, cuando usted somete la carne para orar, usted le está diciendo a su alma, sométete a Dios. Y el alma te dice, no, a Dios no, yo hago lo que yo quiera. Ese es el ego. Esta es la batalla. Y queremos sentir a Dios y como que llega una paz así que nos ponga a flotar. A veces pasa, pero en su mayoría ustedes son más que testigos. Es una guerra, ¿sí o no? El orar es duro, pero es porque la carne no quiere. Por eso dice el 7, retomo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Le está hablando a cristianos. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y luego dice, ni tampoco tienen la capacidad. Significa eso. El verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden, ¿qué dice? Agradar a Dios. Lo voy a leer en esta versión, Nueva Traducción Viviente, para que oigan cómo lo dice esta versión. Los mismos versos. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, dice esta versión. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y es una palabra que pedimos en oración. Quiero agradar a Dios. ¿Cuántos oran eso? Quiero agradar al Señor. Yo también. Aquí la palabra fronema es la palabra importante porque habla de en qué estamos ocupados. Miren, usted diría, bueno, pastor, es que mi trabajo, ¿verdad? A veces se me olvida y me reconecto y cuando, ¿verdad? Voy y vengo. Bueno, el punto es que todo lo que hacemos, dice Colosenses 3, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios porque a Él servimos. Y yo sé que es difícil, hermanos, pero los que tienen trabajo secular no están trabajando ahí inicialmente por el dinero. Si usted cambia ese poquito, su vida va a cambiar. Su propósito va a cambiar, su manera de ver el trabajo va a cambiar, su jefe, la gente difícil, la gente fácil. Usted está específicamente en un lugar para ser luz y atalaya de los perdidos, hermanos. Dios te da un trabajo con un propósito. Usted dice, Señor, dame un trabajo que me pague bien. ¿Verdad? Eso pedimos, no está mal. Pero ¿cuántos decimos, dame un trabajo que haya gente que necesite de ti? Ahí es donde sabemos en qué estamos orando. ¿Y por qué nos responde Dios a veces? Porque su propósito es contra la carne. Y cuando ponemos el dinero primero, obviamente, hermanos, Dios tiene otro plan. Cristo no fue a la cruz para darnos dinero, aunque Él nos suple. ¿Sí están de acuerdo con lo que digo? Hay gente en tu trabajo que no sabe de Cristo y va camino al infierno. Y tú eres su única lámpara. Y solamente cuando tú estás en el Espíritu es que ellos van a ver a Cristo en ti. Esa es la única manera, no hay otra forma. Por eso estudiamos la Biblia, para cuando salgamos, todos nos encontramos con gente en la calle que no conocen de Dios. Y debemos de tener siempre a la mente buscando excusas para hablar con la gente. Si estamos en una línea esperando, buscar una excusa para hablarle a esa gente y compartirle a Cristo, o a veces asistirles nada más, que comience una relación allí, quién sabe lo que Dios va a hacer. Yo quiero hacer un ejemplo
de lo que es la carne y el espíritu en diferencia. Miren, a veces nos encontramos hasta sacrificándonos en el espíritu también. O sea, la palabra dice, ¿verdad? El Señor no recibe sacrificios humanos. Un ejemplo. Imagínate que un edificio de 3 pisos se está quemando. Quiero que pongan atención a esto. Los 3 pisos están en fuego. Y tú tienes que apagar ese fuego. Tienes 2 opciones. Opción número 1, tienes un vasito de 3 onzas. Y con ese vasito tienes que apagar este fuego saliendo a buscar agua donde aparezca. Ahora imagínense la historia, si usted puede entrarse en la película, a ver qué va a hacer. Por otro lado, usted tiene una manguera de 8 pulgadas de espesor conectada a un camión de los bomberos lleno de agua. Ahora quiero que comparen el sacrificio de los dos. Usted con la manguera o con el vasito de 3 onzas buscando a ver dónde encuentra agua para apagar este fuego. ¿A qué usted prefiere? Creo que la pregunta está de más. El vasito, yo sé. ¿Sí o no? ¿El vasito? Ahora, ¿se dan cuenta que uno depende de confianza y el otro de sacrificios? ¿Sí o no? ¿Cuál cansa más? Es obvio, el de vasito. Bueno, el fruto, Jesús dice, el que permanece, lleva fruto. ¿Qué es permanecer, hermanos? Es agarrar la manguera ahí y esperar que el tanque tire el agua. Usted solamente haga lo que tiene que hacer. Usted no tiene que mover el motor del camión ni nada. Él solo va a expulsar el agua. ¿Sí entienden el ejemplo? Vivir en el Espíritu, hermanos, no es hacer mucho. Es ser guiados por Dios, confiando en Dios. Cuando Dios dice sí, cuando Dios dice no. Y si Dios no dice que sí, ¿qué hacemos? Nada. Pero de repente tenemos enfrente la necesidad, decimos, es que yo tengo que hacer algo, sí, pero Dios no te ha dicho nada. Y por eso nos metemos a hacer cosas que no nos mandó a hacer. Miren, hay personas que tienen este fuego por los perdidos y eso está muy bien, eso no está nada mal, 100% bien. El problema es hacer cosas sin que Dios lo mande, o cómo, con quién, cuándo. Y Jeremías, no tienen que buscarlo, utiliza 2 cosas, hablando de esto que acabo de ilustrar. En Jeremías 2 dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Quiero que piensen en esto. Dice, me dejaron a mí, el cual soy una fuente que no se detiene de botar agua viva. Imagínense, fuente de agua viva. Y me dejaron para hacerse cisternas rotas que no retienen agua. Pero imagínense el Señor haciendo esta ilustración. 2 cristianos, hermanos, uno vive deleitándose en la fuente de agua viva. ¿A quién le da la gloria? Obviamente a la fuente, pero cuando estamos tratando de llenar la cisterna, la gloria es de nosotros, pero nunca se llena. Y estamos ahí, como la lengua del pastor alemán, ¿verdad? Seca, hermanos, trabajando obras muertas. Bueno, las obras de Dios, hermanos, son hechas por Él. Es la diferencia de vivir en el Espíritu y no en la carne. Fíjense lo que el Señor, quiero que vayamos a Juan, vamos a ver aquí una secuencia de capítulos de la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué los discípulos no pudieron agradar a Dios? ¿Por qué se durmieron? Se durmieron porque estaban débiles, ¿verdad? Estaban bajo debilidad. Y obviamente el Señor les da una promesa, Juan 14, verso 16. Vamos a leer algunos capítulos de rapidito. Juan 14, 16. Fíjense la conexión aquí. Dice el Señor, dice, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué dice? Otro consolador. La palabra consolador es ayudador. Dice, para que esté con vosotros para siempre. Y aquí define quién es ese consolador. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, ese es Jesús, y estará en vosotros el Espíritu Santo. Ahora, muchas veces en la Biblia se le llama al Espíritu de Cristo también. Es la misma persona, es la presencia de Dios en el creyente. Dice más adelante, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Le debo el versículo, aquí lo borré sin querer.
El 26, ¿verdad? Gracias. Dice el 15:26 más adelante. Fíjense lo que dice. Casi las mismas palabras. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Él, aquí el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué está diciendo? Esta palabra, el Espíritu da testimonio, es la aseguranza de que Cristo es el Señor. Y es algo, hermanos, que lo entendemos no de manera intelectual, sino de manera convincente. Es algo profundo en el corazón, que el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. O sea, no es algo que usted entiende con esto. Por ejemplo, la misma Trinidad, aunque la podemos explicar, ¿verdad?, en tres maneras, tres en uno, uno en tres, es algo de convicción espiritual. Es algo que todos entendemos en fe, aunque se puede explicar. Capítulo 16, verso 12, del mismo libro de Juan. Fíjense lo que le dice ahora. Ahora, se van a dar cuenta que todo lo que Jesús está diciendo en secuencia es que necesitan ayuda, no van a poder solos. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero fíjense lo que dice, pero ahora no la podéis sobrellevar. ¿Saben lo que está diciendo? Que no van a poder resistir la palabra de Dios dentro. Le voy a decir algo, hermanos. Si Dios le habla a alguien, oigan bien, como le habla a un nacido de nuevo, sin haber nacido de nuevo, la palabra lo explota. Quiero que entiendan eso. Una persona no nacida de nuevo recibe el mensaje como lo recibe un creyente, así directo al corazón, lo mata. El Espíritu Santo es el que regula, por así decir, la palabra de Dios en nosotros, y la recibe Él y nosotros la entendemos, pero hermanos, es como el Big Bang. O sea, la palabra de Dios es tan fuerte y poderosa. Acuérdense de algo, Dios Santo vino a morar en nosotros pecadores. El Espíritu mora en nosotros, pero el Espíritu mora en la parte espiritual, no en la carne. Y cuando nosotros servimos a Dios, tenemos que hacer las cosas por el Espíritu. Dice que el Padre anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora no adoramos en el alma, no adoramos con sacrificios, sino adoramos de manera espiritual, internamente. ¿Sí, hermana? Solo para entender lo que acaba de decir, pastor, si el Espíritu Santo gime, es decir, ante el Padre por nosotros, o sea, bueno, nosotros sabemos cómo pedir, pero él Lo traduce. es lo mismo que hace con Dios. Cuando recibe, ajá, sí. O sea, es como por ejemplo, ¿cómo lo pongo? Por ejemplo, vemos una pistola, ¿verdad? De la manera que una pistola funciona tiene una bala y un martillito le da y explota ahí dentro, pero como tiene un buen material, no explota la pistola, sino que sale disparada la bala. Cuando Dios nos habla, no nos habla a nosotros, o sea, en el sentido humano, nos habla espiritualmente. Y la palabra entra, por así decir, vamos a usar la palabra regulada, porque si no nos mata. Por eso Jesús dice, la palabra que yo tengo que decir no la pueden sobrellevar. No van a poder sobrellevarla. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. O sea, Dios le habla al Espíritu y el Espíritu nos habla a nosotros. Esa es la idea. ¿Sí lo pueden entender? Entonces, por eso es necesario nacer de nuevo. De otra manera, si Dios le habla directamente a alguien, hermanos, ¿por qué usted cree que Dios nos da una Biblia? Primero, de papel, para tener contacto con Dios sin tocarlo a Él. ¿Por qué la iglesia es la que tiene que predicar el Evangelio? ¿Por qué Jesús tuvo que haber sido un hombre para poder tocar a otro hombre y no matarlo? Hermanos, es increíble esto. O sea, se hizo hombre para no matarnos, porque su santidad, hermanos, es como el sol que nos derrite. Entonces, dice que se humilló a ser como uno de nosotros. Dice, Él, estoy en el 16:13, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, fíjense lo que dice, sino que hablará todo lo que ¿qué? Ahí ven la conexión, el Padre le habla al Espíritu, el Espíritu nos habla a nosotros. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 2? Dice que el Espíritu nos revela las cosas de Dios y se pueden discernir ¿cómo? Espiritualmente, ¿verdad? Porque para el hombre es locura. Dice más adelante, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Capítulo 17, verso 22.
¿Se acuerdan cuando cuando Judas lo entregó? Cuando Judas iba a buscarlo. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? No. La primera palabra cuando dicen, ¿quién es Jesús? ¿Qué dijo él? Yo soy. ¿Qué pasó? Ellos dicen la palabra que, por así decir, volaron y cayeron de espaldas. O sea, de un momento el Señor como que se reveló, por así decir, y dijo, yo soy, y volaron. O sea, por la palabra nada más. Y por eso hablaba un poquito de que la palabra a veces la menospreciamos, algo simple, pero es algo que, obviamente, por eso es que cuando la palabra dice que el hombre abre su corazón, el Señor envía la palabra como semilla, y cuando la semilla cae en el centro de tu corazón, de las parábolas del sembrador, dice que ella hace por así decir, una explosión. Dice, el corazón es iluminado por la gloria de Cristo y lleva fruto al 30, al 60 y al 100. Dice 17:22 de Juan, la gloria que me diste. ¿A qué se está refiriendo como gloria? Al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de la profecía? La gloria postrera será mayor que la primera, ¿verdad? Estaba refiriéndose a que el tabernáculo descendía a la presencia de Dios y a veces no, pero ahora la gloria, al cual es Cristo y su Espíritu en nosotros los creyentes, ahora es mayor. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos, ¿qué? Uno. Miren, usted y yo no podemos tener comunión si no somos espirituales. O sea, no podemos. Para yo poder tener comunión con la iglesia, como hermanos nada más, tenemos que tener la dirección del Espíritu para estar unánimes. Yo tengo una manera de ver las cosas, usted tiene otra. Usted piensa de una manera y yo de otra. Pero cuando el Espíritu nos controla, podemos tener comunión. Cuando cada uno de manera individual estamos conectados al Espíritu. Por eso dice, yo les di tu gloria para que sean uno como tú y yo somos uno. Verso 23. Dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos. Hermanos, aquí está la Trinidad en nosotros. Fíjense lo que dice. Perfectos en unidad. Esa perfección significa que en Dios existe una perfecta comunión. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Nos estamos dando cuenta que Jesús nos promete el Espíritu Santo para ayudarnos a vivir en santidad, en justicia y en amor. Ese es el poder que recibimos. Desafortunadamente, cuando en su mayoría usan la palabra el Espíritu dice, o el Espíritu me muestra, o el Espíritu me movió o me dio poder, no siempre es para ayudar al prójimo. Mayormente, no podemos decir siempre, es para apantallar a las personas. Miren, todo cristiano nacido de nuevo tiene el Espíritu de Dios. Y en el ministerio, Dios le da capacidades diferentes a cada persona. Pero eso no significa que, un ejemplo, el pastor tiene más poder que las personas que están en el sentido espiritual que el que está sentado allí. ¿No? Quizás tenga más capacidad ministerial porque tiene más trabajo, pero no es diferente. ¿Sí están entendiendo? O sea, nunca debemos de ver a los hombres que predican como alguien especial en el sentido diferente. Son gente que Dios ha llamado como usted, y le voy a decir algo, la palabra dice, lo vil y no menospreciado nos llamó. O sea, no nos llamó por ser sabios, sino por ser vil. Entonces, si usted dice, ay, yo quiero este llamado, considérese vil y menospreciado. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, es algo que todos la recibimos de igual modo, pero algunos tienen capacidades diferentes porque somos diferentes como miembros en el cuerpo de Cristo. Y desafortunadamente, hermanos, vemos que los discípulos no entendieron que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. En un momento, los samaritanos no recibieron a Jesús y dijeron ellos, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo? Ahora imagínense. Para que descienda fuego del cielo, se le tiene que haber permitido por el mismo Dios. Y le dice el Señor, ustedes no saben de qué espíritu son, o sea, si del santo o del de Satanás. Yo no he venido a perder las almas, vine a salvar lo que se había perdido. Y cuando andamos en la carne, hermanos, siempre, voy a decir esto con cuidado, pero es lo que dice la Biblia, siempre odiamos al prójimo, siempre. Porque la carne es como la aspiradora que todo es para mí, pero el Espíritu dice que todo lo da, no busca lo suyo. Quiero cerrar con Gálatas 5, 16
Y les voy a dejar una tarea para el viernes que viene para que estudien o lean, como usted lo considere, Gálatas 5 del 16 al 24. Traten de leerlo repetidamente, si quieren tomar notas de lo que pueden entender o no, para que cuando yo traiga la enseñanza ya estén dispuestos a recibir y tener, vamos a decir, curiosidad. La tarea es Gálatas 5 del 16 al 24 y ahora vamos a leer del 16 al 17. ¿Están allí? Ahora, en lo que es Gálatas, Pablo utiliza dos palabras diferentes cuando se refiere a las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Las obras de la carne habla de nuestro esfuerzo, de lo que nosotros hacemos automáticamente. O sea, nuestras acciones son obras, pero el fruto tiene que ser algo que tiene que ser producido por alguien. Y eso es Dios. Dios produce el fruto en nosotros. O sea, ¿cómo puedo vivir espiritualmente? Bueno, obviamente tenemos que confiar, permanecer, mantenernos conectados al Señor, por así decir. En otras palabras, yo puedo vivir una vida cristiana de muchas obras, ¿verdad? Y hacer mucho servicio. Puedo ir a los hospitales, abrir fundaciones, puedo hacer eventos, ¿verdad? Y luego Dios decirme, yo no te mandé a hacer nada de eso. Es posible. Ahora, cuando Dios nos da una orden o una dirección o una guianza, juntamente con esa orden nos da la gracia capacitadora, nos da la gracia, lo que le dijo a los discípulos, le doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. O sea, en la orden Dios también nos da, por así decir, el paquete de gracia. Pero si nosotros hacemos obras humanas, 1 Corintios 13 dice, aunque tú quemes tu cuerpo en sacrificio vivo, cuando dice, si no tienes amor, significa, si no es guiado, dirigido, ordenado por Dios, nada eres. Ahora, ¿hace esto que se haga más difícil el camino cristiano? Al contrario, lo hace más fácil. Cristo dice, mi carga es ligera, mis mandamientos no son gravosos. ¿Por qué quiso decir eso? Porque cuando hacemos específicamente lo que Dios manda, lo hacemos confiando en Él, lo hacemos en su capacidad, y al final del día Él es glorificado y nosotros aprobados. Y no tenemos que, por así decir, trabajar más de la cuenta o fuera de su voluntad. Pero si queremos hacer cosas bíblicas, podemos aquí como iglesia inventar, no se imagina, un orfanatorio que Dios nos puede decir. Dios nos puede decir, abre un orfanatorio, ¿verdad? Levanten qué sé yo, un tiempo de oración por los abortos. Son cosas guiadas por el Señor. Nuestra responsabilidad es permanecer, no hacer lo que no nos manda hacer. Y ahí es donde vamos aprendiendo poquito a poquito. Lo difícil es calmarnos. O sea, no es cuestión de hacer mucho o hacer poco, es dejar que Dios nos diga. Y aquí dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Bueno, hay algo que cuando leemos estos versos están conectados a muchas cosas. Andad en el Espíritu. Por ejemplo, Gálatas 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, sino sed, ¿qué dice? Llenos del Espíritu, ¿verdad? Bueno, sed llenos del Espíritu habla de que todas nuestras decisiones obviamente sean bíblicas. Ahora, la misma Biblia que te dice no robes, también te dice los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Hay mandamientos que son generales, no mates, no robes, ¿verdad? Etcétera. Pero hay mandamientos que necesitan ser ordenados por Dios. O sea, ¿cuántos tienen que ayunar y orar para perdonar a alguien? Nadie. O sea, tenemos que perdonar. Claro, me refiero en orden. Siempre hay que perdonar, ¿sí o no? Si quieren ayunar para fuerza, sí, pero me refiero en dirección, ¿verdad? Corrijo. O sea, para no confundirlos. Si yo tengo que perdonar a alguien, ¿tengo que ir al Señor a preguntarle? Ahora, sí puedo orar para que me ayude. Pero no tengo que decir, Señor, ¿lo perdono o no lo perdono? O sea, nunca. Hay que perdonar ¿cuánto? Siempre. Pero si Dios te dice, te voy a enviar a Australia, ¿dónde encuentras eso en la Biblia? Es diferente. Ahí tienes tú que buscar personalmente la dirección de Dios. Y si Dios te dijo sí, y la gente dice que no, y Dios dijo que sí, Dios lo va a mostrar. El fruto se va a ver. El resultado se va a ver. O sea, hay una prueba luego de. Pero tenemos que saber que Dios dijo. Ahora, tú puedes en tu cuenta, yo sentí ir a Australia a evangelizar. Si Dios no te mandó, tú tienes que costear todo. En tus fuerzas te vas a ir y es como que te vas solo.
O sea, el Señor no te mandó. Y podemos, hermanos, de muchas maneras, sin consultar a Dios, vemos la historia de Josué y los Gabaonitas, hermanos, donde Josué venía consultando a Dios, consultando a Dios, consultando a Dios, y llegó un momento que los Gabaonitas le presentaron una propuesta que se veía fácil. Y dijeron, yo no voy a molestar a Dios para esto, o sea, se ve fácil. Y los engañaron. Y dice la palabra, y no consultaron a Jehová. Entonces, todo lo que Dios ordena, todo lo que sale de su boca, es lo que el Señor nos va a probar en aquel día. Amén. Sí debe de haber una vida práctica, que no necesitamos preguntarle, ¿verdad? Si alguien tiene necesidad hay que ayudar, pero hay cosas que tienen que ser guiadas por Él. Por ejemplo, fíjense lo que dice el texto, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, la misma palabra te enseña, por ejemplo, voy a leer un versículo bien rápido. Usted se está preguntando, ¿cómo yo sé que ando en el Espíritu? Bueno, vamos a leer este versículo bien rapidito, Santiago 3:17. Este versículo lo puede usted utilizar para siempre examinar si Dios lo está guiando. Santiago 3, versículo 17. Aquí el texto, si usted se da cuenta en el 13, vamos a leer desde el 13, dice arriba el subtítulo, ¿cómo dice? La sabiduría de lo alto, o sea, el pensamiento, la dirección, la palabra que sale de la boca de Dios, significa sabiduría en este caso. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, ¿quién dice que es sabio? Obviamente dice, muestre por la buena que la palabra nos enseña que tenemos que andar en buena conducta. Eso es una manera. Y luego dice, en sabia, y luego dice, siendo siempre mansos, ¿verdad? Mansedumbre. Dice, pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón, luego dice, no mientas contra la verdad. O sea, eso no es bíblico, eso no es de Dios. Eso es lo que dice. Dice, porque esta sabiduría, o sea, los celos, la competencia, la ira, el enojo, todo eso, dice, no es la que desciende de Dios. Ahora, ¿qué hacemos? En toda decisión, en toda actitud, tenemos que examinar nuestro corazón a ver si se encuentra ahí. Si somos honestos y nos encontramos en celos, ¿qué hacemos? Arrepentimiento y oramos que Dios nos ayude. Porque mayormente surge, mayormente esta es nuestra condición. No siempre tenemos la buena actitud de Dios. Lo primero que surge, ¿verdad? Es, el que me ofendió, quisiera desaparecerlo, pero dice la Biblia que debo perdonar y me va a ayudar el Señor a cómo yo servirle y amarle. Esa es la idea. Entonces aquí vemos en esos versos qué significa andar en el Espíritu. Dice, estoy al final del 15. Esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es que terrenal, animal y diabólica. Bueno, ahí está el examen. ¿En qué andamos? Podemos decir de boca, ando en el Espíritu, pero la palabra dice, pero si en tu corazón sientes amargura, enojo, celos, etcétera, no digas, simplemente di, Señor, estoy mal. Oro que tú me ayudes a perdonar y quiero hacerlo de nuevo, pero en tus fuerzas. Quiero que me ayudes. Miren, yo me he encontrado muchas veces en momentos donde yo digo, bueno, tengo que perdonar, por así decirlo, cualquier ofensa, hasta simple. Y de repente uno, como mecánicamente va y lo hace. Y te das cuenta que puedes hasta fingir el perdón. Decir, no, yo todo bien. Pero surge una actitud de la persona y te devuelve así el corazón, dice, no. Y el Espíritu te dice, no has perdonado. Ahora, ¿por qué? Porque lo hace uno en la fuerza de uno. Si el amor de Dios no está aquí, no podemos perdonar. Imposible. Si yo puedo perdonar sin pedirle ayuda a Dios, no necesito a Cristo. ¿Sí entienden eso? Y este verso nos ayuda a discernir eso. Bueno, dice el 16, porque donde hay celos, necesito silencio por esa esquinita, por favor. Grace, please. Thank you. Porque donde hay celos y contención, ¿verdad? Aquí está hablando del corazón, no de palabras, sino en tu corazón. O sea, tú puedes darle un abrazo a alguien y sentir celos y contención en tu corazón. Eso es normal en el ser humano. Dice, allí hay perturbación y toda obra, ¿qué? O sea, en ese momento, hermanos, digo esto, descalificado por Dios. Aunque la gente vea que tú eres un superángel, Dios te descalifica. Obra perversa, dice, pero
La sabiduría que es de lo alto. Y antes de leer quiero decir esto. Miren, siempre digo esto. Estas enseñanzas no es para saber de qué bando somos. Todos estamos fritos aquí. Esto es para que nos vayamos de rodillas a pedirle ayuda a Dios. Y en cada intento somos perfeccionados. O sea, yo no soy así. Yo no soy celoso. Bueno, cuando decimos no soy, normalmente es porque eres. Entonces, esto no es quién es y quién no es, para que no se sientan aludidos. Todos estamos aquí condenados. Aquí es discernir cuando tu actitud surge, debes de aplacarla. ¿Y cómo discernimos cuando Dios te dice, así te dice el Señor, ¿verdad? O Dios me habló. Bueno, un tip le voy a dar común, para que lo entiendan así. Cuando Dios te habla, ¿verdad? Y tú piensas en la bendición para ti solo, está dudosa la voz. Porque Dios siempre habla para bendecir no solamente a ti, sino a todos. Siempre que Jesús hablaba, cuando lean la Biblia, fíjense en eso. Jesús nunca pensaba en uno. Siempre bendecía para que otros sean bendecidos. Siempre lo hacía así. Es un tip muy bueno, porque eso hace que no veamos esto como egoísmo. Dice el 17, ahora sí. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, la voz que viene de Dios. Cuando decimos Dios me dijo, ¿cómo la discernimos? De la siguiente manera. Es primeramente, ¿qué? Pura. Ahora, esta palabra pura significa que no tienes, bueno, lo amo, pero un poquito de odio. No, tiene que ser amor nada más. No fue una mentira directa, simplemente cuando se lo dije, como que no se lo dije completo. No, tiene que ser puro. Si no hay pureza, estamos batallando todavía. Tenemos que volver a hacerlo, pedir ayuda, etcétera, etcétera. Dice después, pacífica. Ahora, obviamente cuando hay competencia, surge que las personas quieren ser primero, ¿verdad? Y eso es un problema que tenemos. Dice, ¿dónde estoy? Sí, pacífica. Luego dice amable. Y esa amabilidad obviamente habla de un fruto característica del Espíritu. Dice luego benigna. ¿Llena de qué? O sea, en esa parte es importante la misericordia, porque estás siempre mirando al otro, ¿qué puedo hacer para levantarlo, ayudarlo? ¿Qué puedo hacer para servirle? ¿Qué puedo hacer para él, ella? No yo. Esa es la diferencia. El fariseo miraba al publicano ahí, yo no soy como este, ¿verdad? Lo menospreciaba. Luego dice, y de buenos frutos. Y luego dice, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, todos queremos agradar a Dios, por eso estamos aquí, ¿verdad? Esa es la idea. Pero un tip importante, ¿verdad? Ya para concluir, es la palabra honestidad. La palabra honestidad espiritual es algo que, hermanos, es donde se encuentra todo el dolor. Porque de repente el Señor, cuando te habla, dice el Salmo 19, creo que verso 12, dice, ¿quién podrá ver su propia paja? Y la cruz cada día nos ayuda, hermanos, a crecer en humildad. Decir, yo merezco la cruz. Y cuando alguien te dice algo que hiciste mal, tenemos que crecer en entender que sí nos equivocamos, que sí somos imperfectos, que sí pecamos. Y eso nos va llevando, ¿verdad?, a un punto que ya no sientes la ofensa. Y de allí el Señor te exalta. De esa postura es como podemos ver a todos mejor. Cuando miramos a la gente así, la maltratamos, la menospreciamos. Pero cuando la ponemos, como dice Filipenses 2, superiores a nosotros, de esta postura, entendemos misericordia. Porque nosotros merecemos la misma condenación que ellos y necesitamos la misma gracia que ellos. ¿Están de acuerdo? Bueno, oramos. Señor, gracias, Padre. Hemos estudiado, Señor, acerca de andar en la carne o andar en el Espíritu, Señor. Por mucho tiempo hemos escuchado enseñanzas como que andar en el Espíritu es un sentimiento, Señor, o es algo que trae un éxtasis o una adrenalina a nuestros sentimientos o emociones. Pero a través de tu palabra vemos que andar en el Espíritu habla de un efecto del amor al prójimo, Señor. De un efecto para glorificar tu nombre, Señor. Y en cada decisión que tomamos debemos de cada uno mirar por nosotros mismos, Señor. Mirar de dónde surgió. Cuando nos enojamos, ¿por qué nos enojamos? Cuando ofendemos, ¿por qué ofendemos? Cuando nos desconectamos de tu presencia y tu palabra, ¿por qué lo hacemos?
Cuando pasamos más tiempo en las cosas carnales o terrenales o materiales, ¿por qué lo hacemos? Sabemos, Padre, que nuestra posición, Señor, sin ti es carnal, Señor. Pero sabemos que cuando confiamos en ti, Señor, cuando dependemos de la gracia, Padre, cuando descansamos en tu gracia y reconocemos que lo que merecemos es tu cruz, Señor, nos damos cuenta que sin ti, Señor, separados de la vid no podemos llevar fruto. Hay afán en el corazón de tu iglesia, Señor, y ese afán a veces conlleva a tomar decisiones equivocadas, y muchas de ellas son irreversibles, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu encienda la antorcha en cada paso que damos. Y así como el pueblo en el desierto, Señor, estaba con la mente en Egipto, podamos nosotros poner la mirada en la tierra prometida, Señor. Que podamos depender de ti, Señor. Si solamente hay maná, glorificarnos allí, Señor. Y vemos el ejemplo en Pablo y Silas, mostrando los frutos dentro de la cárcel. Así vemos cómo podemos identificar si estamos viviendo en frutos o en simples obras que parecen bíblicas, Señor. Queremos ser formados, Señor, más como Cristo. Así como Jesús prometió que el fruto permanezca en nosotros. Ayúdanos, Señor, cada vez más a permitir que toda esta información que hemos recibido baje al corazón, Señor. Que podamos llevarla a cabo con aquellos que te necesitan, así como nosotros. Ayúdanos en cada paso, Señor. Llévanos de tu mano. Bendice mis hermanos, aquellos que nos ven por internet también, Señor. Que tú también, Señor, te acerques en gracia y misericordia como lo hiciste con nosotros, Padre. Lleva con bien a cada uno a sus hogares y que podamos meditar en el mensaje de hoy, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria. Que el Señor los bendiga, hermanos.